Pedro Lopera, joven estudiante de Derecho que le gusta hablar de emprendimiento, economía y política. Hola Pedro, buenos días. Juan Diego, Alejandra, buenos días, ¿cómo están? Muchas Pues gracias por invitarme. una pregunta para abrir esta charla y es, ¿usted escuchó a Vero? ¿Qué opina? Escuché el final, realmente. Ya. Eh, bueno, lo primero es que a mí me gusta pues como escuchar personas como con puntos de vista diferentes, pero hay una parte a mí que me pareció pues un poco extraña y es cuando habló sobre todo de que se sentía de alguna forma representada en, pues, en los diálogos nacionales que están haciendo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Yo he notado que el paro comenzó siendo por el tema de la reforma tributaria, pero con el pasar del tiempo se han sumado muchas otras razones y son tantas las razones que ya yo personalmente no sé de qué se trata el paro. Y como no se sabe exactamente de qué se trata el paro, las personas llegan al paro por diferentes razones. Y lo que yo escucho es que mucha gente no se está sintiendo representada por el comité y creo que es por eso, porque cuando vos abrís espacio a que haya tantas personas en torno a una marcha por razones diferentes, es normal que haya desacuerdos entre ellas. Entonces, claro que la gente, yo creo que la gente se va a sentir como poco representada por la gente del paro. Eso es como las cosas que recuerdo. No sé qué más dijo así como que puedas recordarme. Bueno, pero Pedro, ¿usted está de acuerdo con las movilizaciones, con el paro nacional? Eh, no. Va a decir, bueno, va a ser un paréntesis porque no falta de pronto el que quiera meterle show a eso. No, no es que yo esté en contra de que la gente marche. Yo creo que la gente tiene el derecho a marchar y eso no lo discuto. Simplemente creo que muchas de las razones por las que están marchando realmente no saben qué significa y no tienen como muchos argumentos de peso. Te voy a dar una razón específica. Sí. Yo soy estudiante universitario. Tengo amigos de universidad pública, de universidad privada, tengo amigos que no van a la universidad y amigos que ya son graduados. Y yo lo sigo en Instagram, yo veo el tipo de cosas que ellos publican y han compartido obviamente cosas relacionadas pues como con el paro. Y cuando arrancó el paro con el tema de la reforma tributaria tuve la oportunidad de conversar con algunos, porque a mí me gusta el tema de economía como dijeron al principio. Entonces yo les preguntaba como, bueno, veo que no te gusta la reforma tributaria, ¿por qué? Y la gente decía, no, porque es que eso le hace daño al pueblo. Y yo les decía, ok, me, de pronto cuando leíste la reforma tributaria, cuáles son los puntos que te parecieron que le hacen daño al pueblo. Y había un silencio rotundo, o sea, la gente realmente no sabía cuáles eran los puntos por el hecho de que no se habían leído la reforma tributaria. Entonces yo creo que mucha gente realmente desde el principio empezó a salir contra algo sin siquiera haber estudiado ese algo. Y me parecía que eso era un acto de alguna forma incoherente y también irresponsable, que yo esté criticando algo que ni siquiera sé qué es. Entonces, hoy el joven quiere ser protagonista, hoy el joven quiere ser parte del cambio, quiere ser relevante. Yo, y válido, o sea, qué bueno que el joven quiera hacer eso, pero entonces yo lo que diría es como, bueno, vos quieres ser parte del cambio, o sea, de verdad quieres ser relevante. Bueno, comienza por leerte los documentos de las cosas que vas a criticar. Entonces creo que mucha gente desde el principio salió sin saber por qué salía. Y después empezaron a salir muchas otras razones. Entonces me es difícil decir como que de verdad apoyo algo cuando son muchas razones las que están en juego y tal vez estoy de acuerdo con esta, pero no con estas otras 10. Entonces, sí, de alguna forma me parece que es como hay como una mezcla de diferentes posiciones ahí en donde se presta para muchas cosas y no es claro lo que quiere. Entonces, yo si voy a apoyar algo necesito saber exactamente qué es o qué es lo que está defendiendo. ¿Cuántos años tiene usted, Pedro? Juan Diego, yo tengo 21 años. 21 años. ¿Usted se siente como joven, estudiante universitario, representado por los otros jóvenes que están bloqueando? No. Sobre todo por los que están bloqueando. O sea, yo nunca me hubiera imaginado que una forma para llegar al progreso es evitar que las personas puedan movilizarse, evitar que las personas puedan como continuar con sus actividades diarias. Nosotros tenemos que recordar que el país no es el gobierno, el país no es el Estado, el país somos nosotros. Y si yo empiezo a tener prácticas y comportamientos que le están haciendo daño a otras personas, yo no puedo empezar a decir que lo estoy haciendo por el bien. O sea, como te hago daño, pero es por tu bien. No, eso la verdad no lo creo. Lo otro es que muchas veces veo como algunos de los mensajes que comparten algunos pues, otros estudiantes y son mensajes con los que yo francamente no estoy de acuerdo. O sea, cosas como la renta básica universal, yo creo que eso quebraría al país, creo que eso le haría mucho daño al país.
O sea, yo creo que cualquier persona que reciba un ingreso sin haber hecho algo para recibirlo, se empieza a acostumbrar a eso, a recibir sin dar. O sea, piensen en un niño rico, en un niño de papi y mami, que papi y mami le dan todo, cada vez que necesita algo le dan plata. Ese niño le va a ser muy difícil en el futuro trabajar porque está acostumbrado a que le den todo. Y creo que es similar con las personas que reciben algo, por ejemplo, un subsidio del gobierno, y, y pasan años, pasa tiempo y siguen recibiéndolo, pero no hacen como algo más para ellos conseguir las cosas. Entonces, eso es una de las cosas, por ejemplo, que yo veo como que no, realmente no me siento representado por estas personas. Además que, francamente, a mí me preocupa mucho ver que haya personas con una camiseta, por ejemplo, el Che Guevara. Hágame el favor, pues, o sea, el Che Guevara, o sea, un tipo que le escribió cartas a su papá confesando que le gusta matar, un tipo que era abiertamente homofóbico, abiertamente racista, que utilizaba expresiones como que el blanco es más inteligente y por eso tiene que gobernar y que el negro es más fuerte y por eso tiene que trabajar, o sea, expresiones abiertamente racistas o por ejemplo, pues el tipo, eso lo pueden buscar, eso es un hecho histórico y varios reporteros cubanos que han escapado de Cuba lo han dicho, el Che Guevara implantó, déjame termino, implantó campos de concentración, por ejemplo, homosexuales. Entonces, no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que los jóvenes están representando. Sí, pero digamos que esa no es la generalidad. Una camiseta no puede representar el clamor de muchos jóvenes que además tienen de verdad reclamos legítimos. Y no son solamente los jóvenes, ellos cobraron un protagonismo, pero hay muchas personas que están en las calles, miles de colombianos que han salido a protestar por cosas que de verdad sabemos que están pasando en el país, que existe una pobreza en aumento y que se ha incrementado por efectos de la pandemia y por efectos del paro, que es verdad que tienen accesos limitados a la educación, que es verdad que el salario entre mujeres y hombres tiene también una brecha abismal, que las condiciones de acceso para las mujeres laborales y de educación en muchas oportunidades también son limitadas. Son también clamores reales. ¿Qué piensa usted con relación a eso? ¿Cuál es la manera para que el pueblo se pueda hacer sentir y le reclame también a un Estado para que se ocupe de esos asuntos? Ok, eso es cierto lo que dices, es verdad. Y me equivoqué al decir, bueno, me equivoqué en el sentido de que se me olvidó hablar como de la generalidad. Esa de pronto es la generalidad. Bien. Y es cierto. ¿Qué es lo que yo creo? Que primero nosotros tal vez no tenemos las oportunidades que queramos, tal vez no son suficientes, pero tenemos algunas. Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es no le hagamos daño a las oportunidades que tenemos. Supongamos, nos preocupa la falta de empleo. Ok, si nos preocupa la falta de empleo, no destruyamos negocios, porque lo que va a hacer es que haya más desempleo. Entonces, lo primero es que cuidemos las oportunidades que ya existen. Ya lo otro es que nos hagamos la pregunta, ¿de qué manera podemos crecer el número de oportunidades? ¿Cuál método se puede lograr para eso? Y ahí es donde yo, por ejemplo, difiero con muchas de las personas que están marchando, porque, digamos, la perspectiva de estas personas ha sido, vamos a exigir algunas cosas, hay cosas que se tienen que exigir, la cosa es que muchas de las cosas que exigen a veces son, digamos, económicamente inviables. Entonces yo creo que cuando uno va a proponer que se haga algo en específico, primero tiene que estudiar la viabilidad de algo, si es matemáticamente posible, y, y por ejemplo, yo personalmente, ¿cómo creo que podríamos generar más oportunidades a las personas? Yo, por ejemplo, creo que algo positivo que ha salido del paro es que tenemos, a criterio general, muchas personas estamos en torno a la idea de que el Estado es corrupto. El Estado, no específicamente el gobierno. O sea, independientemente de cuál sea el gobierno, la gente está diciendo que el Estado es corrupto. Ok, si el Estado es corrupto, no le demos más poder al Estado. Esa es un poco la visión contraria de muchas de las personas que están allá. Muchas personas que están en las marchas dicen, el Estado es corrupto, me tiene que dar más cosas, y para que me dé más cosas tiene que ser más grande. Yo lo que creo es, si el Estado es corrupto, no lo hagamos más grande, o sea, no le demos más poder a algo que es más corrupto, más bien tratemos de hacerlo más pequeño. Entonces yo creo que disminuyendo el número de funcionarios públicos, el número de congresistas, podemos ayudar bastante para el tema de corrupción, de forma que, o sea, yo a veces pienso en el Estado como si fuera una fiesta. ¿Dónde creen que es más fácil que se pierda una plata? ¿En una fiesta de 200 personas o en una fiesta de 50 personas, por ejemplo? Creo que es más fácil que se pierda entre 200 personas, son más. Entonces, así ve el Estado. Si metemos más funcionarios públicos, creo que se va a perder más plata. Es más difícil señalar, es más difícil ver quién está robando. Entonces, disminuyamos el Estado. Así podemos acabar un poco más la corrupción, así podemos guardar un poco más de recursos y podemos utilizar esos recursos para llevarle oportunidades a las personas que de pronto no las han tenido. También creo que es importante que respetemos a las empresas, entendiendo que empresa es la señora que contrató a 3 barberos y abrió una barbería.
Eso es una empresa, es una microempresa, y esas son las que generan precisamente que haya empleo, que haya oportunidades para las personas. Ronald Reagan, expresidente de Estados Unidos, decía que la mejor política social es un empleo. La gente entra en angustia, sobre todo cuando no tiene empleo. Obviamente hay muchas otras cosas que generan angustia, pero el hecho de tener empleo ya es una oportunidad grande para las personas. Y ya teniendo eso, podemos buscar la manera, cómo podemos hacer de que el empleo sea de más calidad, que el empleo sea mejor remunerado. Y ya entraríamos a analizar específicamente eso, pero creo que esas son algunas cosas que se podrían hacer. Bueno, este gobierno, ¿no? O este presidente prometió que iba a dar más remuneración a los trabajadores ¿no? No, disculpa, es que me cortó, no escuché la pregunta. ¿Me puedes repetir, por favor? Cuando era candidato, el presidente Duque prometió que iba a mejorar el salario de los trabajadores, ¿no? Sí. Y no, y no ocurrió. Exacto, y eso era antes de la pandemia y no lo hizo. Pues después de la pandemia, más complicado, ¿no? ¿Quién debe pagar la reforma tributaria, cree usted? Bueno, a ver, lo primero te voy a decir quiénes no deberían pagarla, empezando por ahí podemos empezar a descartar. Creo que no deberían pagarla las empresas. En Colombia tenemos una falsa concepción de cómo funcionan los impuestos. O sea, en Colombia queremos que la carga tributaria grande del país la tengan las empresas y que los ciudadanos paguemos poco. En los países que muchas veces aspiramos a parecernos, llámese Dinamarca, por ejemplo, en Dinamarca la carga tributaria grande la tienen son los ciudadanos, no las empresas. O sea, a las empresas les dan muy pasito. Eso lo pueden, por ejemplo, ver en el estudio Doing Business del Banco Mundial. Sí, sí. O sea, las empresas en Dinamarca pagan pocos impuestos en comparación a las empresas en Colombia. Entendiendo que si una empresa tiene impuestos altos, le va a ser mucho más difícil contratar. O sea, le va a ser más difícil generar empleo. Y si generan un empleo, le va a ser mucho más difícil pagarle más a esos trabajadores. Entonces, lo primero no deberían pagarlo las empresas. Sí. Y tampoco deberían pagarlo la clase media ni los más necesitados. Creo que la plata podría sacarse sobre todo de las personas que más ingresos generan y de recortes del Estado. El Estado debería recortarse, por ejemplo, eliminando 2 o 3 ministerios, disminuyendo el número de congresistas, disminuyendo, por ejemplo, como se dice en el popular, las camionetas, esas cosas. Entonces, yo creo que esos son los que sobre todo deberían pagar el tema. Y bajarle a la corrupción, ¿no? También. Es como Obvio. Solo que la corrupción es un tema que es muy cultural. O sea, eso no se soluciona con una ley, con un decreto. Es un tema que va en la gente. Entonces es un tema que toma más tiempo. Creo que lo que se puede hacer ya prontamente es que la paguen los más pudientes y que se recorte el Estado. Es lo que más se puede hacer de forma inmediata. Sí. Y obviamente trabajar la corrupción, que eventualmente se aspira a que se logre disminuir. Interesante esa posición. Es Pedro Lopera, un joven de 21 años, estudiante de Derecho en Medellín. Gracias por estar aquí, Pedro. Bueno, ya hemos visto y escuchado 2 puntos de vista de jóvenes frente a lo que está ocurriendo. 8 de la mañana, 17 minutos.